Y es cuando Dios llama. Así se llama el tema de esta tarde, cuando Dios llama. Y si tienes tu Biblia, por favor, ve conmigo a Primera de Reyes, el capítulo 19, verso 19 al 21. Y te voy a leer de la Reina Valera y también de la Nueva Versión Internacional. Dice así: partiendo de allí halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Y después se levantó y fue tras Elías y le servía. Aleluya. ¿Qué significa la palabra llamado? Bueno, el diccionario corriente dice que es hacer que alguien preste atención o vaya a un lugar determinado pronunciando su nombre directamente. Eso es un llamado. El diccionario bíblico lo define como el llamamiento a individuos por parte de Dios, equipándolos con una buena disposición a la obediencia, aún en los días malos, aún en los días duros. Un llamado es una marca del cielo sobre tu vida. Cuando Dios te separa, te separa. Y te puedes esconder en los confines de la tierra y ese llamado te va a perseguir. Ese manto, y de eso vamos a hablar. ¿Qué te he hecho yo?, le dijo el profeta Elías cuando aquel hombre dejó todo para seguirle. Es separar a un hombre o a una mujer para el servicio sagrado. Y hoy yo le voy a hablar de dos hombres con un llamado tremendo. Y vamos a hacer mención de algunos otros que al igual que ellos recibieron un llamado del cielo. Estos dos hombres tenían algo peculiar, era que eran diferentes, completamente diferentes. Origen, carácter, espíritu y visión diferente. Y Dios los llamó a los dos y los utilizó de manera poderosa a ambos. Vamos a hablar de Elías y de Eliseo. La Biblia expresa en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17 y verso 1 así. Primera de Reyes, capítulo 17 y verso 1. Si no tiene la Biblia, aquí está bien bonito en la pantalla próximamente. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Esa es la autoridad que Dios le da a un profeta, ¿sabe? Y el profeta Malaquías hace mención en el capítulo 4, versos 5 y 6. Malaquías 4, 5 y 6, si usted está anotando. Perdón. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esto lo decía en un sentido figurativo, pues quien vendría sería Jesús, que es quien hoy vuelve el corazón de los hijos a los padres y el de los padres a los hijos. En estos días en que hay tanto desnaturalizado, ¿verdad que sí? Y que hay tanto problema entre padres, hijos y familia, porque estamos en una sociedad disfuncional
donde todos hemos sufrido alguna que otra consecuencia de esa disfunción. Y hablaba de Cristo y luego de Juan el Bautista, que vino en espíritu y poder y que moraba en Elías. Dice la Biblia que hablando así, 2 cumplimientos sucesivos de la profecía. Es maravilloso para nosotros saber lo que expresó Santiago sobre este hombre. Mira lo que dice, que aquí es que se pone bien bueno. Dice Santiago, y le voy a decir el verso. Mira, no sé cuál es el verso. Dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras. El profeta Elías. Repito, era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las tuyas y a las mías. ¿Y qué es ser apasionado? Bueno, yo soy bien apasionada, sumamente apasionada. ¿Qué es pasión? Bueno, acción de padecer, incluye el diccionario. Perturbación o sentimiento malo del ánimo. Inclinación o preferencia hacia algo o hacia alguien. La pasión también se manifiesta en tristeza, depresión, abatimiento. Somos fuertes en emociones, los apasionados. Y en el peor de los casos, un apetito vehemente o una afición vehemente hacia algo o hacia alguien. ¿Sabe que en la casa del Señor hay lugar para todo eso? ¿Verdad que sí? Que en la cruz hay lugar para todos. Porque Él exhibió todas esas pasiones en la cruz del Calvario, dice la Biblia. A ese hombre, sujeto a pasiones, al igual que tú y yo, Dios lo separó y lo determinó para usarlo con gran poder. Un hombre con una palabra de autoridad, que aparecía en la escena sin ningún tipo de credencial ni apellido. Era un hombre de origen desconocido. Dice la Biblia, Elías Tisbita. ¿Y qué quiere decir eso? Nombre diseñado o designado para este profeta, refiriéndose a su lugar de procedencia. El historiador Josefo confirma que el adjetivo Tisbita se refiere a un lugar situado cerca del Jordán, una ciudad. ¿Quién era Elías? Solo eso, Elías Tisbita. Ese breve adjetivo. La Biblia nos presenta a un hombre emergiendo súbitamente del desierto, un personaje notable procedente de aquellas tierras de Galat. Elías fue como una bola de fuego que Dios lanzó a la tierra en un momento en que Israel era amante de ídolos, donde había necesidad de Dios, de escuchar la voz de Dios. Un profeta que Dios tiró en un lugar que estaba bien malo. Y fue no por siempre, fue por un tiempo designado. Por eso cuando hay una visita de Dios, un profeta en la casa de Dios, aprovecha. Móntate en ese tren porque puede que no pase en un tiempo. Así es Dios. Ese hombre, esa bola de fuego, como un rayo, dice que apareció en las páginas de la historia, con un carácter repentino y terrible, como un relámpago. Donde Elías llegaba, algo explotaba. Su nombre, Elías, ¿qué quería decir? Jehová es mi Dios. Aleluya. Jehová es mi Dios. Nombre que le iba perfectamente por ser el más destacado de los profetas del Antiguo Testamento. Tenía una cabellera larga, espesa. Era raro, como son los profetas. Los profetas son gente rara. Usted tiene que tener el Espíritu de Dios. Y pronto vamos a tener una profeta en la casa. De eso les hablaré ahorita. Mi marido es un profeta y Dios lo usa como profeta. Son gente visionaria que ve más allá, que te puede decir así te dice el Señor. Y por mi palabra dijo no lloverá. Y no llovió. Porque cuando Dios se compromete con un hombre, Dios no es como los hombres que te tiran al medio y te dejan ahí arrollado. Y que te coman los leones. No, mi Dios te envía, va contigo, te defiende, te ayuda, te da la victoria y te saca a la otra orilla. Y todo el mundo dice, ¿y qué pasó? Y tú lo único que dices es gloria a Dios. Pero ese gloria a Dios te ha costado un caminito. Aleluya. Tengo ganas de predicar hoy. Tengo ganas de hacerle la vida imposible a Satanás hoy. Porque él me da la guerra por un lado y yo me gusta darle por el otro.
Porque esto es una guerra, tú lo sabías, hermano. Sigo. ¿Qué pasa? Elías Tisbita. ¿Quién era Elías? Quizá tú, con esa vestimenta rara. Dice que su coraje indomable, o sea que el hombre era fuerte, tenía carácter. Ah, no, iba a ser un bobolongo. Dios envía gente con carácter, no con grito. Carácter es más que hacerle un ruido momentáneo. Carácter es quedarte callado. Cuando todo tu ser y tu cuerpo te dice explota. Cuando tu cara se pone caliente. Cuando tus manos tiemblan y tú sabes que tú puedes arrancarle la cabeza a ese gigante en un minuto. Y Dios te dice, cállate. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y yo he visto en 35 años caminando con el Señor, oye, que la justicia de Dios es mejor que lo que yo pueda hacer. Y usualmente Dios lo hace cuando tú ni lo deseas. Uno no le desea mal a sus enemigos. Bueno, en el momento uno le quiere arrancar la cabeza. Luego viene el trato de Dios. Tú los amas, los perdonas, oras por ellos. Entonces viene la justicia de Dios. Y tú dices, Señor, pero ahora, sí ahora, porque ahora tú no te vas a gozar. Porque a mí me interesa más tu corazón que tus enemigos. ¡Aleluya! Sí, dale un aplauso al Señor. Santo. Primera de Reyes capítulo 17 y verso 1. Mira lo que dijo este hombre extraño de Tisbita, que no tenía muchas credenciales ni doctorado, pero el Espíritu de Dios estaba sobre él. Y donde él entraba algo pasaba. Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Oh, gloria. Tú sabes que tú como siervo de Dios llegas bendición a un lugar. Y que así como la llevas, también te la puedes llevar. A Elías se le dio el poder para detener las aguas del cielo. De modo que no hubiera lluvia por el tiempo que él había determinado. Qué terrible este hombre. Su experiencia en Sarepta con aquella viuda. Lea la historia, busque su Biblia, lea. Había depositado toda su confianza en Jehová, aquella mujer, y su valentía y autoridad frente a Acab. Las alturas de su triunfo en el monte Carmelo. Cuando Dios a su favor hizo descender fuego del cielo. Usted tiene que leer ese capítulo, es bien bueno. Él se juntó con todos los sacerdotes Baal y dijo, bueno, ¿qué tú tienes? Show me. Y después dijo, ahora viene el Dios mío. Y usted sabe lo que pasó, si no, lea la Biblia, que es tremenda. Descendió fuego del cielo. Después se fue corriendo. Después que terminó toda aquella batalla, tuvo miedo. Sí, los siervos de Dios también pasan por temor. A veces Dios te pone en una encrucijada que tú dices, me comerá el gigante, me matará, me aplastará. Pues mira, él se fue huyendo de aquella mujer que se llamaba Jezabel, que procuraba matarle. Y finalmente, su glorioso traslado al cielo. Dios se lo llevó vivo, ¿usted sabía eso? En un carro de fuego. Junto a Moisés y a Jesús, narra el relato de un hombre cuya fama trascendió hasta los evangelios. Ese fue Elías. Indudablemente Elías fue el evangelista de su día, quien con aquella voz de trompeta quebrantó la idolatría. Eliseo. ¿Quién era Eliseo? Le acabo de leer la historia cuando Elías pasó por el lado de Eliseo. Eliseo significa Dios es salvación. Eliseo, que sucedió a Elías en el reino del norte, hijo de Safat, vivía, dice la Biblia, en Abel Meola, en el valle del Jordán, y pertenecía a una familia de buena posición económica. Propietarios de bueyes que araban en sus campos. Era un hombre de carácter benigno. Era tranquilito, en contraste al fogoso Elías, porque es que Dios tiene que poner siempre eso. Porque dos bueyes machos dice que se matan a palancazo, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué sucede? Dios lo designó como sucesor de este profeta y lo mismo lo formó para que continuara su labor ministerial. La Biblia nos relata ahí en eso que te acabo de leer, en el verso 19, capítulo 19, Primera de Reyes,
que partiendo de allí halló Eliseo que estaba arando con su junta de bueyes, y pasando por el lado le tiró el manto. Aleluya. ¿Qué le habrá pasado a Eliseo cuando el manto de aquel profeta cayó sobre él? Nunca fue el mismo. ¿Sabe lo que hizo? Se levantó y dijo: espérate un momentito, déjame irme a despedir de mi mamá y de mi papá. Y vino y dice la Biblia que mató todos los bueyes y los cocinó y se los dio al pueblo y siguió al profeta. Que el profeta le dijo: sí, ve, y le dijo: ¿qué te he hecho yo? O sea, en otras palabras le dijo: yo no te he dicho nada. ¿He mencionado nombre yo? ¿Verdad que sí? ¿Qué yo te he hecho? Porque es que cuando un siervo o una sierva de Dios pasa por el lado de alguien que ya Dios destinó, que ya Dios te puso la marca, que no te puedes esconder, algo se activa en ti. El Espíritu de Dios se activa en ti y el manto de ese hombre te cubre y tú solito dices: tengo que buscar el silencio para que me dé respuesta. Hay algo que yo tengo que hacer para Dios. Sigo que no, esto está bueno, aleluya. Juntos delante de él vimos pasando Elías, hecho su manto. Luego de mucho tiempo junto a Elías, aquel hombre, yendo por el camino de Gilgal, se le cumplió el tiempo de irse con el Señor. Y Eliseo ahí fiel detrás de él, aprendiendo. Porque aún el hombre más grande que haya existido, yo quiero decirle que se va a morir. Si no, mire la Biblia en Eclesiastés o busque la historia y usted verá que hay un montón de cosas que han pasado antes que tú y yo naciéramos. Y le llegó el día al gran profeta. Y esta mañana en mi tiempo devocional el Señor me dio este salmo y es el Salmo 49. Y está tan tremendo que yo te voy a leer un poquito del verso 5. Dice: